Descripción detallada de los determinantes de la evaluación de resultados. Para realizar una evaluación de resultados de una auditoría se debe cumplir con las siguientes fases. Primera, etapa de preauditoría y definición de términos. Es la que se encarga de realizar un análisis general de la organización que será auditada, entender los procesos, objetivos, conocer el ambiente organizacional, establecer relación entre los miembros de la entidad y el equipo de auditoría. Fase 2. Planeación de la auditoría. Por medio de la información obtenida en la etapa de preauditoría se crea un plan de auditoría que debe ser acordado con el cliente, el cual debe contener los objetivos, el alcance, criterios de auditoría, unidad y áreas que serán auditadas dentro de la organización, funcionarios encargados de los procesos, aspectos prioritarios, tiempo y duración de la auditoría, cronograma de trabajo, requerimientos confidenciales, estructura y entrega del informe final. Fase 3. Es la ejecución de la auditoría. En esta fase se determina la naturaleza, oportunidad y alcance, los procedimientos requeridos, prueba de los controles, procedimientos sustantivos, evaluación de la evidencia y documentación. Segundo, identificación de los componentes del dictamen de auditoría. La identificación de los componentes del dictamen de auditoría consta de unos elementos básicos como son: base preliminar, un título que incluya la palabra independiente. Se requiere usar un título apropiado donde permita al usuario identificar el dictamen del auditor y conocer de forma precisa los otros informes producidos por la administración. Primer párrafo. Identificación de los estados financieros examinados. El dictamen debe identificar en forma clara los estados financieros que han sido examinados. Debe incluir en forma precisa el nombre de la empresa, fecha y periodo cubierto por los estados financieros. Una declaración de que los estados financieros han sido examinados. La identificación debe estar precedida de la palabra he examinado o hemos examinado, pues se deja claramente establecido la relación del auditor con los estados financieros. Una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia. Los estados financieros son elaborados por la compañía y que la responsabilidad del auditor se suscribe a expresar una opinión como resultado de su auditoría. Segundo párrafo. Una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación general. El auditor debe declarar en el dictamen que su trabajo ha sido realizado con un alto grado de calidad, siguiendo los parámetros establecidos por la profesión. Planificación de la auditoría e inexistencia de errores importantes. Una declaración requiere que el auditor planifique y desarrolle para obtener una seguridad razonable acerca de que si los estados financieros están libres de errores o falsedades de importancia relativa. Tercer párrafo. Una opinión de si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la entidad. Esta opinión se refiere a todos sus aspectos de importancia relativa, la situación financiera de la entidad, a la fecha del balance, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo terminado. La firma autógrafa del auditor o de la firma de contadores según el caso. El dictamen debe ser firmado en nombre personal del auditor, anotando debajo del mismo el número de tarjeta profesional asignado por la Junta Central de Contadores. La fecha del dictamen. La fecha del dictamen permite aclarar la responsabilidad del auditor en cuanto a los efectos que sobre los estados financieros tuvo conocimiento y ocurridos hasta el día en que este último abandonó las instalaciones de la empresa examinada. Tercera. Descripción de los procesos de comunicación con el comité de auditoría. Es de gran importancia que el auditor se comunique con el comité de auditoría de la compañía en relación con ciertas materias relacionadas con la dirección y obtener de ese comité cierta información relevante para la auditoría. Objetivos que tiene el auditor en el aspecto de la comunicación. Comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del auditor.
Obtener del comité de auditoría información relevante. El auditor debe comunicarle al comité de auditoría una visita de conjunto de la estrategia general de auditoría. Proporcionarle oportunamente al comité de auditoría las observaciones que surjan de la auditoría. Que exista una comunicación efectiva hacia y desde el comité de auditoría. 4. Pasos que debe seguir el auditor para la emisión del informe. Los 7 elementos que debe incluir un informe de auditoría interna según la ISO 19011. Primera, objetivo de la auditoría. Si se trata de una auditoría periódica o una auditoría de seguimiento de acciones correctivas. 2. Alcance de la auditoría, como por ejemplo si hay varias líneas de fabricación. 3. Cliente de la auditoría. ¿Para quién se realizó la auditoría? 4. Fechas y lugares de la auditoría. Es importante poder demostrar el marco temporal en el que se realizan las auditorías. 5. Criterios de la auditoría. ¿Qué procesos se han auditado y siguiendo qué estándar? 6. Resultados de la auditoría. ¿Cuáles son los resultados de evidencias que se encontraron? Algunas organizaciones distinguen entre principales hallazgos, donde hay un fallo sistemático, y hallazgos menores, como uno o varios errores que se conocieron o cometieron, pero que no eran universales. Pero eso no es necesariamente. Otras organizaciones incluyen también los resultados positivos y mejores prácticas que pueden ser compartidos con toda la organización. Es importante incluir los elementos probatorios de los hallazgos. 7. Conclusiones de la auditoría. ¿Cuáles? Es el resumen de los resultados de la auditoría. Habían demasiado hallazgo para determinar si el proceso se llevó a cabo correctamente. ¿Cuál es la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de calidad? 5. Análisis de las implicaciones y alcances del proceso de auditoría. La auditoría se basa en gran parte en un enfoque de muestreo a los datos y la información que se están auditando. El tamaño de la muestra está limitado por los costos de la práctica de auditoría. Los usuarios deben reconocer que la empresa auditora no aspira a lograr, ni puede nunca alcanzar la certidumbre absoluta. Incluso una revisión de cada operación individual, proceso injustificable desde el punto de vista económico, no logra una absoluta seguridad. Esos riesgos se relacionan con muchos factores, que son 4 factores. 1. La incapacidad de renuncia en cuanto a detectar un fraude en el nivel más elevado y aplicar las pruebas de auditoría necesarias para este fin. 2. La incapacidad del auditor para captar el grado de una situación de deterioro. 3. La concesión del auditor del grado de responsabilidades que debe investigar y divulgar. 4. La calidad general de la auditoría. Se debe estar consciente que todo el proceso de auditoría es un asunto de probabilidades y es sujeto a riesgo. La aplicación impecable no produce una absoluta certeza y no puede asegurar que el auditor ha mencionado todos los hechos. Recomendaciones para la empresa dirigida al mejoramiento de los procesos de auditoría. Lo componen 3. Primera, la empresa debe contar con un control interno. Eso permitirá que se desarrolle de manera más eficaz cualquier proceso de auditoría. Para ello es importante que exista un responsable encargado de velar por el funcionamiento del mismo. 2. La alta dirección juega un papel importante a la hora de mejorar las auditorías internas. Por lo tanto, debe formar a los empleados para que cuenten con los equipos, procesos y documentos necesarios que se han de examinar. 3. Implementación de manuales de procedimiento para cada área. Eso facilita la auditoría y ayuda a mejorar los procesos.
Implementación de manuales de procedimiento para cada área. Esto facilita la auditoría y ayuda a mejorar los procesos.